Hola a todos. Después de mucho tiempo sin subir ningún vídeo por razones ajenas a mí y a este canal de YouTube, pues continúo con un nuevo vídeo. En esta ocasión sobre las oraciones finales. Bien, como sabemos en español, las oraciones finales lo que hacen es expresar la finalidad o la intención que anima al sujeto del verbo principal a hacer una acción. ¿De acuerdo? Es lo mismo si comprendéis perfectamente en vuestra lengua nativa lo que es una oración final, la sintaxis de una oración final. Es muy sencillo comprender las oraciones finales en latín. Bien, vamos a empezar con los nexos. ¿Qué nexos son los que se usan en latín para las oraciones finales? Bueno, como vemos en las dos primeras oraciones, ya hay uno que se repite, con lo cual aquí lo señalamos ut como nexo de las oraciones finales. Esperad un momento que tengo que aumentar esto para que se vea un poquito bien sin problemas. Bien. Así que tenemos ut. Vamos a apuntarlo aquí. Ut como nexo de las oraciones finales. También tenemos ne como nexo de las oraciones finales, solo que ne es con un sentido negativo. Ut sería para qué, mientras que el ne sería para que no, salvo con algunos verbos que ya veremos. Y luego tenemos aquí quo. Vamos a añadirlo también como posible nexo de oraciones finales, de finalidad. Vamos con las dos primeras oraciones, vamos a analizarlas juntas, porque veis que son muy parecidas y que varían en poco. Primero vamos a destripar sintácticamente estas dos oraciones. La primera, vemos que el verbo principal es venit, es el verbo principal, medicus sería el sujeto, y luego tendríamos una oración final introducida por el nexo final ut. La oración final, o la subordinada final, sería ut tesanet. Todo esto sería la oración subordinada final. En la segunda tenemos el verbo principal venit, ¿de acuerdo? El sujeto medicus, y tenemos una oración subordinada introducida por el nexo ut, que sería ut te sanaret. Dentro de las oraciones subordinadas tenemos los verbos sanet y sanaret. Ambos vienen del verbo sano, que significa sanar, curar. Bien, este es el verbo de la subordinada. Y vamos a fijarnos en una cosa. ¿Cómo se traduciría este verbo? Bueno, lo peculiar de las oraciones finales es que su modo natural en el verbo, dentro de la oración subordinada, es que el verbo esté en subjuntivo. ¿De acuerdo? Siempre en subjuntivo. Puede estar en presente, en pasado o en futuro, pero siempre tiene que ser subjuntivo. Ahora bien, el tiempo en el que está el verbo de la subordinada, y me refiero a tiempo de pasado, presente y futuro, condicionará cómo se traduzca el verbo de la principal. Y os lo voy a mostrar con este ejemplo. En los dos verbos vemos que la oración subordinada tiene el verbo en presente de indicativo. ¿De acuerdo? Mientras que las oraciones subordinadas, el primero está en presente de subjuntivo y el segundo está en imperfecto de subjuntivo. Es decir, el primero está en un tiempo presente y el segundo está en un tiempo pasado, porque son pasados, recordad, los pretéritos perfectos, los imperfectos, todos aquellos que tengan la palabra perfecto dentro de su definición. Bien, ¿cómo se traduciría el primero? Bien, pues el verbo de la subordinada está en presente, ¿no? Pues condiciona para que el verbo de la principal se traduzca como presente. El médico estamos en un tiempo presente, viene a curarte. Y pongo a curarte como podría poner para curarte, vale lo mismo. ¿Cómo se traduciría el segundo? Está en imperfecto, tiempo pasado, por lo tanto esto afecta al verbo de la principal.
el médico vino a curarte o para curarte. ¿De acuerdo? Recordad esto cuando hagáis traducciones de textos o de oraciones en los exámenes, que es donde más se puede caer con los nervios. Que en las oraciones finales el tiempo del verbo de la subordinada condiciona cómo se va a traducir el verbo en la principal. ¿De acuerdo? Bien, creo que ya está explicado este primer ejemplo. El segundo ejemplo. Aquí tenemos venio a te nesolusis. Esta sería la oración subordinada, esta sería la oración principal, con su verbo principal, y el verbo de la subordinada, que como vemos es un presente de subjuntivo del verbo sum. Bien, sería venio, primera persona, vengo a ti, a te, y el no se traduce como una negativa, ¿de acuerdo? Si la ut es la positiva, n es negativa. Vengo a ti para que no estés solo. Hay algunos verbos, como el verbo temer, voy a poner aquí el verbo temer, por ejemplo, aunque vayan con ne, no se traduce por para que no, sino para qué, ¿de acuerdo? Pero eso solamente ocurre con ciertos verbos, uno de ellos es el verbo temer. Y ahora tenemos el ejemplo de quo. Leges breves sunto, quo facilius teneantur. Es decir, bueno, hacemos lo otro, o sea, la oración subordinada, la oración principal, y es sean breves las leyes para que puedan cumplirse mejor. Si queréis una traducción más literal de este quo, para entenderlo mejor, se podría sustituir este para qué con lo cual podrán cumplirse mejor. Si al hacer la traducción con el Q, porque podéis decir, ¿se puede confundir con una oración de relativo? Bueno, acordaros siempre que las oraciones de relativo tienen antes un antecedente con el que conciertan en género, en número, en género y número, nada más. Y después tienen el caso que le hace falta dentro de la oración subordinada. Bien, en este caso no hay un antecedente, ¿vale? No concierto con nadie. Se utiliza el ablativo, o sea, de quis quae quod, la forma quo, que sería el ablativo, por eso se traduce así con lo cual, pero tiene el significado de final y sería para que puedan cumplirse mejor. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta? Resumiendo todo esto. Bien. Tenemos que tener en cuenta las siguientes consideraciones para hacer un resumen de todo lo dicho antes. Las consideraciones son, primero, esperad que tengo que aumentar esto, se me olvida siempre. Así. La primera consideración es que
En ciertos casos, y atención a esto, en ciertos casos, que no siempre, la oración de relativo puede tener valor final. ¿De acuerdo? Voy a cambiar de color porque no me gusta. No me gusta. Necesito uno más claro. Muy bien. Puede tener valor final. Vamos a poner un ejemplo. Misit legatos qui pacem peterent. ¿Qué significa? Envió legados. Envió legados a pedir la paz o para pedir la paz. A pedir la paz. Este qui es una oración de relativo porque está concertando en género y número con legatos, que sería el antecedente. Por lo tanto, esta es una oración de relativo. Si hiciésemos un análisis sintáctico, pondríamos, si nos dijeran en el examen o en un ejercicio que nos dijera el profesor o profesora, haced un análisis exhaustivo de esta oración, ¿no? Entonces pondríais que la oración subordinada es una oración subordinada de relativo y añadís con valor final. Y quedáis muy bien. Y diréis, ¿cómo sabemos que una oración de relativo tiene valor final? Bien, solo tenéis que hacer una sustitución. Es decir, aquí la traducción literal sería envió legados los cuales pidieron la paz. Que vendría a ser lo mismo, envió legados a pedir la paz. O para que pidieran la paz. ¿De acuerdo? Vamos al segundo caso. Ya os pondré ejercicios para que veáis. En la oración principal, porque recordad que tenemos lo que es la principal y la subordinada. En la oración principal de la subordinada final pueden aparecer expresiones como izquirco, ideo, y eo concilio. Si tenéis una oración en la que hay una principal donde aparece una de estas tres expresiones y luego hay una subordinada que puede ir con ut o con ne o con quo, tened por seguro que esta es una oración final. ¿De acuerdo? La tercera consideración, que es que se debe distinguir entre una oración final y una completiva introducida por ut o por ne. Es decir, fijaos mucho, no os confundáis. Y os voy a poner aquí un ejemplo. Rogas me ut veniam ut me videas, que sería me pides, voy a ponerlo aquí en pequeñito, me pides que venga para verte.
o me pides que venga a verte. Bien, pues aquí tenemos dos UTs, este UT y este otro UT, y aquí tenemos una oración principal. Bien, ¿cuál de estos dos UT es final y cuál de los dos es completivo? Bueno, pues este, el primero, es completiva. Y este, el segundo, es final. ¿Y cómo distinguirlas? Cuando el verbo de la oración principal indica deseo o preocupación, aquí rógasme, y la oración introducida por ut o ne hace las veces de complemento directo, que es en este caso objeto directo, estamos ante una completiva. Es el complemento directo de este verbo. Y en el resto de los casos es una subordinada final. Es decir, en lo que tenéis que fijaros es que si el verbo es transitivo o intransitivo, qué tipo de verbo es, que indica en este caso deseo o preocupación, porque siempre que se utiliza el verbo deseo que, y hace falta un complemento directo. Me preocupa que, y hace falta un complemento directo. Y lo podemos ver tranquilamente en la traducción. Me pides que venga para verte. Me lo pides. Este que venga se sustituye por el pronombre lo, que hace de complemento directo de pides. Me lo pides para verte. ¿Entendéis? Es decir, está claro que esta es una oración completiva porque tenemos que ver su relación con el verbo de la oración principal. Si el verbo indica deseo o preocupación, evidentemente hace falta un complemento directo y será la oración de ut, con lo cual es completiva. Y en el resto de los casos es final. ¿De acuerdo? Bien, el próximo vídeo o en próximos vídeos os voy a explicar los valores del ne, que no solamente es final, sino los valores del ne en general, y también a ver si os pongo algunas oraciones para aclarar pequeñas dudas o flecos que puedan surgir y que no están cubiertas con esta explicación. ¿Vale? Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.